Bienvenidos de nuevo después de esta pausa publicitaria. Aquí seguimos en la mesa del vértice y es el tiempo de la tertulia de actualidad. Me acompañan, genialmente acompañada estoy esta noche, a mi derecha David Torres del Alcázar. Muy buenas noches. Buenas noches, bien hallada. Y a mi izquierda Marisol Morente, bienvenida. Hola, buenas noches, encantada. Hoy tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a empezar por el principio. Lo más reciente que hemos conocido es que el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado precisamente inconstitucional ese estado de alarma en el que hemos vivido durante varios meses a causa de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Nos hemos equivocado? ¿Tendríamos que haber utilizado el estado de excepción? ¿Nos hemos equivocado? No, se han equivocado. Yo me voy a permitir que me remita a esta misma mesa hace unos meses, lógicamente, bueno, esta misma mesa era virtual entonces, pero recuerdo una intervención de mi hermano Luis Antonio, que sabéis que es abogado y politólogo, y ya lo anunció, que el estado de alarma era insuficiente para limitar ciertos derechos fundamentales, como es el de libre circulación de las personas, y precisamente lo que han declarado inconstitucional son algunos aspectos del estado de alarma, no el conjunto del estado de alarma. O sea, lo que dice el Tribunal Constitucional es: la Constitución contempla una serie de herramientas y el Gobierno, por no pasar por las Cortes Generales, por decidirlo y luego ratificarlo en las Cortes, ¿vale? Ha utilizado la herramienta errónea, o mejor dicho, una herramienta insuficiente para todo lo que pretendía. Además, dice otra cosa muy importante, y es que el Tribunal Constitucional admite que era necesario limitar todos esos derechos. O sea, no dice que el Gobierno se haya extralimitado en la limitación de derechos, pero sí dice que la herramienta que han usado para limitar esos derechos no era la adecuada porque no tiene la capacidad suficiente. El estado de alarma tiene unas limitaciones y luego hay un estado de excepción y un estado de sitio, que son esos digamos, niveles superiores hasta llegar pues, al estado de guerra, que lógicamente no era el necesario, ¿no? ¿Debe haber consecuencias para esto, Marisol? Supongo, la verdad es que hoy es una noticia muy fresca, pero de la que teníamos noticia ya que hace tiempo, que los 52 diputados de Vox habían puesto esta demanda al Tribunal Constitucional y había sido admitida. En realidad nos parece que no es tanto no puedo entrar en los detalles jurídicos porque yo no lo soy, pero sí desde la opinión libre pensadora como es la que yo vengo aquí a verter, sí que puedo afirmar que ha habido una mala utilización de este estado de alarma por cuanto se han aprobado unos decretos de urgencia en el Parlamento utilizando este estado que de alguna forma se han saltado algunas reglas que tenían que haber sido de consenso y de mucho más acuerdo entre todos los miembros del Congreso. O sea, que digamos que se ha utilizado que el Pisuerga pasa por Valladolid, con lo cual todo eso puede ser que aflore y algunas de las normas que se han aprobado vía decreto utilizando este estado de alarma puede ser que sean derogadas, con lo cual pues sí que se origina un nuevo problema añadido a la enorme cantidad de problemas que tenemos con la COVID de salud y en la economía. Precisamente esta semana, hace unos días, se ha anunciado el nuevo gobierno, el nuevo equipo de gobierno que ha modificado Pedro Sánchez, cambian 7 ministerios. ¿Qué opinión tenemos sobre este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que quiero hacer un pequeño inciso. Decías tú que qué consecuencias puede tener. Ahora los ciudadanos, las empresas, pueden pedir responsabilidades al Estado. O sea, hay una serie de limitaciones, por ejemplo, todas las multas que se han puesto porque iban por la calle cuando tenían que estar supuestamente en casa, como el instrumento jurídico era insuficiente y no tenía capacidad resulta, o sea, no tenía esa capacidad bastante, ¿no? Con lo cual todo eso es susceptible, lógicamente, de quedar en nada, todas esas multas y tantas otras cosas, ¿no? Pero es que además eso genera una serie de prejuicios en las empresas, en la hostelería, en tantas otras cosas, que habrá que valorar también si eso no es responsabilidad de la Administración y, por lo tanto, la Administración tenga que responder. O sea, puede ser una factura, económicamente hablando, muy importante. Ya no hablo de la política. La política, porque visto lo visto, ahora mismo estamos en una situación política en la que pase lo que pase, no pasa nada. O sea, eso es lo que estamos viendo. Yo el otro día veía por redes sociales, ahora con el debate este de la carne... Que ahora hablaremos luego. Que saltaba un político, el otro decía lo contrario, el otro no sé qué, y decía, bueno, ¿le estamos pagando para esto? ¿De verdad que le estamos pagando para que estén enzarzándose en tontunas de este tipo? Bueno,
Como decía que hablaremos de eso, hablaremos de eso. Sí. Respecto al nuevo gobierno, bueno, hace tiempo ya que este gobierno estaba presentando un estado de crisis. O sea, estaba claro, hay una serie de elementos que estaban ocurriendo y que intentaban taparlos. Bueno, pues el famoso caso en el aeropuerto del señor Ábalos, el caso de la seguridad y de bueno, esas crisis que todos sabemos que ocurrieron también con Marlaska. Después, por supuesto, ese desastre de política internacional con Marruecos, un Estado con el que es el primero. Mira, el primer Estado que todos los presidentes del Gobierno y todos los reyes, cuando entronizan en España, van a visitar, el primer país que van es a Marruecos. El señor Pedro Sánchez decidió que fuera ir a Francia. Lógicamente, eso ya empezó dándole un tortazo a un país del que depende mucho más que de Francia. No nos equivoquemos, dependemos mucho más de Marruecos que de Francia, por las relaciones que tenemos, por la frontera, por las condiciones. Tenemos territorios de España que están en otro continente, que son españoles, eso no cabe duda, pero que están acechados por otro país. Con lo cual, eso ha generado una serie de tensiones, ¿no?, que era claro que tenía que llegar el momento en que hubiera una reforma de gobierno. Lógicamente no ha tocado los de Unidas Podemos, también era de esperar que no fuera a tocarlos, son su garantía de estar ahí en la Moncloa. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Yo vi la entrevista que le hizo Pedro Piqueras. Lógicamente Pedro Piqueras tiene mucha experiencia y fue preguntando y tirando del hilo. El señor Pedro Sánchez contestó con evasivas el por qué había cambiado a los ministros, especialmente Ábalos y al asesor Iván Redondo. Bueno, finalmente no llegó a contestar, a pesar de que, si alguno de vosotros lo viste, Pedro Piqueras le preguntó hasta en 5 ocasiones que por qué. Y en ningún momento contestó con evasivas y bueno, no. Ahora hay que dejarle a este nuevo gobierno un poco a ver qué pasa, ¿no? También con Pedro Duque también hubo otra historia, pues me lo cargo, fuera, otro. También tengo que decir que eso de que los ha nombrado dedo, bueno, es que la Constitución prevé que los elige el presidente del gobierno. Los nombra el rey, pero los elige el presidente del gobierno. Con lo cual eso de elegir a dedo, como los ha elegido todos los presidentes de la democracia, los ministros, los elige el presidente del gobierno. Marisol, ¿se esperaba este gran cambio en el gobierno? Bueno, de este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Yo desde que accedió a gobernar en esta forma que no es de cogobernanza, sino que es Frankenstein, una pegatina con otra de programas políticos que no existen y de formas de gobernar completamente en la diáspora, pues cualquier cosa. Lo inmediato es la desconfianza que se generó y sigue generándose momento a momento porque están haciendo todo lo contrario a lo que el Tribunal Constitucional, o sea, se lo están saltando a la torera y cuando no es antes es después. Ahora mismo vemos claramente que se han pasado por el arco del triunfo pues todas las normativas que manda él y jurídicos tendrán y asesores, porque vamos a ver, tenemos un gobierno con más ministros que ningún gobierno de Europa, vamos, los 28 ministerios que tenemos, 14 son mujeres, por cierto, ahora. Bueno, ellos han luchado mucho por la paridad, decían que tenía que ser la mitad mujeres, la mitad hombres, o ellas, ellos y ellas, ya no lo sé cómo lo diría, pero bueno, de un género y de otro, la mitad y mitad. Pues ahora son 14 mujeres y 8 hombres, ya no existe paridad. No entiendo qué es lo que pasa. Se tendría que ir a la eficacia, a buscar personas realmente eficaces que supieran lo que se llevan entre manos y no dónde nos van a meter. Pero es que hay un hecho añadido que hay que resaltarlo porque yo no lo leo en demasiados medios, es el coste enorme que encima de la crisis económica que estamos padeciendo con la COVID y la mala gobernanza, está acarreando todo este gobierno mastodóntico. O sea, es que son no son los ministerios, son las secretarías de Estado consiguientes, las numerosísimas direcciones generales que se derivan, los 100 y pico asesores que van añadidos, es una cantidad de salarios y sueldos que además luego, cuando se están yendo los ministros, resulta que se quedan con los... O sea, hay que seguir pagándoles. Ahora, esta es la segunda remodelación. Todavía están cobrando los ministros primeros que se cambiaron. Ojo, que todo eso lo estamos pagando del erario público. Claro, con razón, no paran de subirnos los impuestos. La inflación, se da hoy el dato, va galopante, porque claro, en la medida que sube la luz, sube la gasolina, pues tienen que subir los precios de todo. ¿Cómo nos vamos a organizar económicamente? Pues todos estamos mirando a ver, cuando nos venga el dinero de Europa, a ver. Entonces yo voy a hablar ahora de política. ¿Cómo veo yo este movimiento político? Pues lo veo que forma parte de una estrategia. Había que hacer estos pasos
había que quemar a estas personas que han ayudado al presidente Sánchez a esta situación. Ahora pongo a otros, pero él tiene su plan, y yo creo que su plan es remover el Estado constitucional del que estamos disfrutando y hacer otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que nos mandata la Constitución que por consenso se aprobó del 78. Eso sí que debería preocuparnos y deberíamos de hablar de eso, porque a ver dónde nos va a llevar todo esto, dónde nos va a llevar. No nos sirve para nada, bueno, pues si el hombre ha demostrado una vez más que es capaz de apuñalar, es como bruto, o sea, ¿cómo es el caso Dina? El ministro del caso Dina, de Delchi, que se me ahora mismo me queda en blanco. Ábalos. El ministro Ábalos, el del caso Delchi, estaba muerto, estaba quemado y ha estado defendiéndolo a ultranza. Todo lo relativo al caso Dina, pues ahí el ministro de Justicia también ha mirado para otro lado. Por cierto, que ya está pidiendo que lo manden otra vez al Tribunal Superior de Justicia, que puede volver, porque estaba como en comisión, ¿no? Pero ¿eso qué pasa? Pues que dentro de un mes o dos estará pidiendo que esté en el Constitucional. Ojo, ¿qué independencia va a tener la justicia con la fiscal general del Estado, que ha sido ministra por el Partido Socialista y ahora otro? ¿Pero qué independencia va a tener la justicia? Pero si es que los poderes se están asumiendo todos por Sánchez. O sea, es muy preocupante la situación política que estamos teniendo. Y, en fin, yo aquí antes, hace muchos años de que estoy viniendo, 11 años y pico, siempre he venido a título personal, aunque es verdad, muchos saben que he desempeñado cargos tanto sociales como políticos, pero yo vengo aquí como libre pensadora y ahora mismo la preocupación mía es saber en qué vamos a derivar esto, porque no es ya el desastre económico, es que estamos cambiando todo, las raíces, los valores, es una revolución en toda regla de alguien que ha soltado la rienda y ha dicho vamos a destruir todo lo que hay aquí. Es que da la impresión de que alguien está empeñado en destruirnos y nosotros nos ha cogido desestabilizados con la mascarilla. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pues es verdad. Y no vamos a tardar en seguir viéndolo. Me da pena decirlo, me gustaría estar equivocada, lógicamente, porque yo sería afectada como todos los que estamos aquí. Pero todos no van a ser afectados, porque van a venir unos dineros de Europa y hay muchas voluntades que van a depender de esos dineros. Ojo, y eso no es un gobierno democrático desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, los gobiernos democráticos responden a una mayoría que pueden expresarse. Yo lo que veo ahora mismo urgente en este país son unas elecciones. Lo he dicho por escrito, lo he dicho en las redes, lo he dicho donde puedo. Veo necesarias unas elecciones y que España se exprese, porque Cataluña dicen que no son España y eso sí que hay que corregirlo ya. Cataluña es España y parece ser que con esta nueva remodelación, que no se ha tocado a nadie de los que realmente van en contra de España y lo dicen claramente en la propia sede parlamentaria, estoy hablando de Bildu, estoy hablando de Esquerra, estoy hablando de todos los que quieren destruir España, están todos tal cual. A ver, ¿se ha tocado a alguien? Pero es que se no pueden tocar, ¿Se ha removido a alguien? ¿Cómo lo van a remover? Pero entonces, ¿qué mejora va a tener este país si ¿cómo, lo que se cambia? ¿Cómo va a remover el gobierno a los diputados que han sido elegidos por el pueblo? Eso tampoco puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo en que... Estoy hablando de los ministros, porque ahí tenemos a doña Irene Montero, que es ministra de Podemos, que está representando un partido... Pero tú has hablado de Bildu y has hablado de Esquerra Republicana. Ahí no hay ninguno de esos dos están en el gobierno. O sea, yo te digo una cosa. Yo, Pedro Sánchez, no es santo de devoción. Eso lo sabe todo el mundo y es público y notorio. Creo que, sinceramente, que este hombre ha llegado a querer hacer otro país. Que es respetable, siempre y cuando lo haga por los cauces constitucionales. Ya. ¿Vale? Yo no creo, o sea, el modelo que él plantea, o que él ha planteado en algún momento, que es una continuidad del famoso modelo que planteaba Zapatero, otro que bien baila. La Tercera República, vaya. Otro que bien baila. Escucha, que si la mayoría de los españoles quieren una república, y lo dice un monárquico convencido, si la mayoría de los españoles quieren una Tercera República en España, el primero que la apoyará seré yo. Que se use. Pero, y lo dice un monárquico convencido, pero tiene que ser por los cauces constitucionales. La Constitución prevé una serie de pasos para ser remodelada y, por lo tanto, hay que seguirlos, porque si no, al final, todo lo que nazca de ahí nacerá sin ningún tipo de legitimidad. La Segunda República en España nació cuestionada, porque nació de unas elecciones que eran municipales, porque le dieron más importancia al voto de la ciudad en vez del voto del campo, porque claro, que los del campo eran tontos y los de la ciudad eran más listos.
Entonces, claro, como los partidos republicanos ganaron en las ciudades, es que resulta que entonces ese voto valía más. No. Con lo cual, al final, eso nace sin la legitimidad que tiene que tener. Ahora tenemos un sistema que nació completamente legítimo, a través de unas elecciones libres, a través de unas cortes constituyentes, a través de un referéndum que aprobaron una constitución por una mayoría absoluta aplastante, un 80 y tantos por ciento, 86 creo recordar, con lo cual eso es lo que tiene que dar lugar a un nuevo régimen si tiene que ser así. Pero Sánchez, lógicamente, es una persona que, por todo lo sabemos, lo vemos todos los días, una persona que su ego no le cabe en el cuerpo. No le cabe en el cuerpo, es más grande su ego que él mismo. Eso es una realidad y por eso optó por el estado de alarma en vez del estado de excepción, porque tenía que contar con los demás, no era él el que lo declaraba, necesitaba que alguien, tenía que ir a las Cortes directamente, no de declararlo y luego, venga, vamos a convalidarlo, mira lo mal que estamos, apóyame. Es que es diferente, la situación es diferente. Con respecto a la reforma del Gobierno, Nadia Calviño la pone en parrilla de salida. Europa, he puesto a esta mujer que la veis muy bien, que a vosotros os encanta, la he puesto como vicepresidenta primera. Cuidado. A Calvo, claro, resulta que ¿cuál era el parapeto en contra del feminismo de Podemos? Carmen Calvo, que representaba el feminismo moderado, sensato, con la cabeza más sentada, del feminismo del PSOE, que fue quien empezó con la bandera del feminismo dentro de la izquierda. Vale. Pero claro, como eso no le gustaba a Podemos, enfrentamiento con Podemos, ¿qué hago? Me la quito del medio y no tengo problema. ¿Vale? Bien. ¿Quién no recuerda más? Carmen Calvo. Pero perdona, pero le va a dar una patada para arriba porque ya se está oyendo que, no es para arriba, que va a sacudir del sitio o va a remover del sitio a Teresa Fernández de la Vega para ponerla. Un órgano consultivo que no tiene poder vinculante. Bueno, eso no tiene poder vinculante, pero es muy importante. Si no, ¿para va a qué comparar existe? una vicepresidencia primera del Gobierno ejecutiva y con poder, con casi todos. O sea, estamos hablando de vicepresidenta primera del Gobierno, bueno, de presidencia, con el CNI en sus manos. O sea, estamos hablando de, está muy quemada un poder, también. escúchame, Ha entrado ahí un poder impresionante. Después del presidente del Gobierno, un poder impresionante para ser una figura decorativa, porque eso es la presidenta del Consejo de Estado, es eso, porque es un órgano consultivo no vinculante. Eso es. Vale, pero le va a poner tenía un bonito, muchas diferencias le va a poner con un bonito Irene Montero, le va a con poner la una otra. bonita toga con los puños granates y un bonito collar dorado en un entorno precioso de mármol y bronce. Punto. Un jarrón chino. Sí, es otra que se le Ni más ni menos. Muy valioso, pero no sabes qué hacer con él. Transporte. Yo digo una cosa. Muy peligroso es hacerle lo que le ha hecho al fontanero del partido, como se dice coloquialmente. Lo que le han hecho a Ábalos, muy peligroso. Está además muy disgustado, está muy quemado. Por eso digo, muy peligroso el hacer lo que han hecho con esa persona que, como digo, en política y tradicionalmente se llama el fontanero del partido. Vamos a ver qué pasa de aquí a un tiempo. Pues, y una pequeña cosa Yo que sé decir. que como anécdota tenían muchas diferencias Irene Montero y Carmen Calvo en cuestiones de temáticas del feminismo, porque claro, una cosa es hacer un lenguaje de alguna forma inclusivo, que son las acciones lo que incluyen, no el lenguaje. Para mí, desde mi punto de vista. Sí, pero es que hemos llegado a una situación absurda y ridícula. Absurda, pero es que es hasta cómica. Es ridículo. Yo he oído a la ministra Celaá, que también ha salido, reírse ella misma, expresándose, reírse de ella misma, de lo que estaba diciendo, donde la llevaba toda este lenguaje inclusivo. Hoy mismo leyendo en el BOE, leyendo la ley de reforma de reformas fiscales, pues viene una cosa muy curiosa, que en vez de poner sujeto contributivo, pone también sujeta contributiva. Sujeta contributiva. Viene en el BOE. Mira, es increíble. Sobre ese tema, fíjate. ¿Quién repasa esos textos? Para que veamos de dónde pasamos. ¿Qué comisión repasa los textos? Calvo, vicepresidente del Gobierno, decide hacer una modificación del texto constitucional para que sea inclusivo, ¿vale? Y le pide, como debe ser, un informe a la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua hace un informe demoledor diciendo que la Constitución es inclusiva per se, que no hace falta ningún tipo de modificación. Vale. Y Carmen Calvo, aunque no era lo que ella quería, lo acepta y punto. Ahora pregunto, cuando la ministra de turno que lleve este tema ahora en el nuevo Gobierno de Sánchez, que es de Podemos, si hubiera pasado eso siendo ella y lo manda a la Real Academia de la Lengua, ¿cuál hubiera sido la respuesta de esa ministra a la negativa de la Real Academia? Estos señores viven en el siglo XVIII, son unos fascistas. Seguro. Por contra, Carmen Calvo aceptó correctamente ese dictamen, que no era lo que ella quería. Claro, ella hubiera encantado que le hubieran dicho sí,
puede usted cambiarla, porque resulta que no es inclusivo, que si esto, que si otro, y permitidme la expresión, y el de la moto. Pero no fue así. Entonces, lo que yo veo ahora también es que, como digo, a mí me preocupa sobre todo, a mí me preocuparía, si yo fuera Pedro Sánchez, el señor Ábalos. Me preocuparía y no poco. Porque a Carmen Calvo era la que defendía la sección femenina de dentro del Partido Socialista en Ferraz. A ver ahora esa sección femenina, y no lo digo con segunda, la sección femenina, a ver qué opinan ahora que ha desaparecido su valedora en el gobierno. ¿Vosotros creéis que sobraba alguien en el gobierno que tenía Pedro Sánchez, a vuestro juicio? Antes pues sobraban 9 ministerios, o sea, sí por las buenas. ¿Alguna de las personas en concreto? No. Vamos a ver, yo entiendo que en un gobierno de tantísimos ministerios, forzosamente los presupuestos, que es lo que manda en todos los ámbitos distintos, tiene que haber transversalidad, pero es imposible. Vamos a ver, un ministro de universidades donde están todas las competencias transferidas, con secretario de Estado, con directores generales, es que no tienen nada que hacer, como yo digo, nada que hacer. ¿Qué haces? Y el de consumo. Pero sí es que, por favor, ni una dirección general. Es que no tienen nada que hacer. Y estamos pagando un ministerio, una secretaría de Estado, los asesores. Madre del amor hermoso, pero si esto es de verdad demencial. Y Nadia Calviño tendrá, cuando tenga que ir a Europa, porque en Europa no van a soltar el dinero así y lo vais a emplear asado, no. Lo tendrán que emplear de forma productiva y que sea en los sitios capaces de generar empleo. No va a ser un plan como el de ZP, que aquello fue un desastre, que hubo, mientras hubo dinero hubo empleo, cuando se acabó el dinero, se acabó el empleo. Y se hicieron un montón de obras innecesarias que están ahí, bueno, estamos aburridos de ver en lo alto de montaña equipos de gimnasia donde nadie sube, que se han echado a perder por hacer algo con aquel dinero que venía del plan y tener esa empleabilidad tan efímera como el tiempo que duró el dinero. O sea, no se creó... Pero el plan también, te recuerdo que fue a los ayuntamientos y según qué ayuntamiento no lo hizo mal. O sea, te recuerdo que nosotros si lo aprovechamos en Murcia, te tengo que decir que me cogió de directora... En Murcia no sé lo que han hecho ni me importa. Sí, en la discapacidad, sí. Yo sé que en Lorca, pero hubo sí. Paco Jodas, que era alcalde, hizo muchas cosas y creo que muchas de ellas, no digo todas, pero muchas de ellas bastante. Pero eso digo, que lo vigilarán allí, bueno, depende de que lo vigilarán, y Nadia Calviño tendrá que dar cuenta de todo eso, de dónde va el dinero y no se podrá tampoco, porque vamos a ver, ¿dónde va este gobierno con esta remodelación? Pues yo creo que no se le va a permitir más historias en cuanto a la Constitución, porque en realidad hay partidos potentes que sube ahora mismo de forma meteórica en los sondeos, que no son el Partido Socialista, precisamente. Y eso está moviéndose mucho en Europa, que afortunadamente nos protegen los tribunales europeos, aunque no hacen legislación para nosotros, que lógicamente la legislación nuestra es nuestra y para nosotros, pero sí vigila en los países miembros que se cumplan las normativas. Y yo creo que ahí están haciendo una buenísima labor los eurodiputados para que España no vaya a ser Cuba, vamos. Es que vamos camino, ¿eh? No estoy exagerando. Ya le han llamado la atención por la reforma que quería hacer del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. O sea, lejos de ir a la mayor democratización... O sea, hay que pensar una cosa. Cuando se hizo la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, aunque después se ha reformado alguna vez, pero hay que pensar que todas esas cosas se hicieron justo después de una dictadura, se hicieron unas condiciones en las que había que hacer concesiones. O sea, aquí hemos hablado alguna vez en esta mesa pues del hecho de que la Constitución y las leyes garantizan que se tenga que patrocinar a los sindicatos, a los partidos políticos. Claro, es que si tú recién proclamada la democracia resulta que no haces que los partidos políticos tengan dinero para mantenerse, hubiera habido un partido, el único que había. Tú tienes que garantizar que pudieran formarse todos los necesarios, con todas las ideales políticos necesarios. Y después que hubieran tenido pues, el respaldo del pueblo que hubieran tenido que tener. Pero claro, 40 años más tarde esas cosas hay que replanteárselas. O sea, no tiene sentido pues, que un sindicato pues, esté viviendo del dinero público independientemente de que tenga un afiliado tenga 500.000. O sea, eso no puede ser. Y los partidos políticos igual, cuidado. O sea, eso no puede ser. O sea, hay que replanteárselo. Y en este tema, a lo mejor hay que replantearse realmente la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo. Claro que sí. Y del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional. Pero no
involucionando en el carácter democrático de la elección, no involucionando en el hecho de que los políticos puedan meter la patita dentro. Eso no, al revés. Tendrán que ser los propios. Mira, ahora mismo tú tienes, es mucho más independiente, entre comillas, un juez de pueblo que ha ganado su oposición y que está ahí por sus méritos propios, que cuanto más arriba te vas, más relacionadas están con el hecho de que hayan podido estar elegidos a dedo por un político. Pues entonces, al final, eso no va a ningún sitio. Será mejor que los propios jueces elijan a sus propios órganos de gobierno. Digo yo, o sea, yo creo que es sensato lo que estoy diciendo. Sí, a mí Pues me entonces, parece claro muy que sí. sensato. Sí, Y escucha, y sería mucho más independiente y Sí. nadie podría decirle en ningún momento es que resulta que este juez es de izquierda, este juez de derecha. Claro, como todos tenemos nuestras tendencias políticas, nuestras ideales, nuestras afinidades, pero a la hora de profesional, yo soy funcionario del Estado y yo a la hora de tomar decisiones no pienso en eso. Las decisiones las tomo como funcionario, no las tomo como persona. De todas formas, yo entiendo que ahora mismo nuestra situación es doblemente delicada porque se ha ideologizado muchísimo todo. Porque en realidad veíamos los problemas y la forma de solucionarlos de la forma más razonable, sin tanta ideologización. Entonces, desde que hemos empezado con la extrema derecha, la extrema izquierda, la extrema no sé qué, pues ahora se nos ha olvidado que tenemos unas necesidades perentorias y urgentes que no tienen nada que ver con la ideología, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la creación de empleo, que tienen que ver con la solidaridad interregional. Ojo, que se ha perdido, porque es muy importante. Se ha perdido toda la solidaridad en general, Pero es que siempre la habíamos tenido, que yo he sido directora, he asistido a reuniones en Madrid del Gobierno, donde todos los directores de todas las comunidades asistíamos a la distribución de un presupuesto en función de unos criterios que se nos daban. Y si había que ceder porque alguna comunidad tenía dificultades, por ejemplo, de distancia, de tal, pues cedíamos y todo el mundo se iba conforme, porque había unas mesas de diálogo enormes, enormes, y de allí no había ningún problema. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que nos miramos todos con recelo, no, bueno, y ya el colmo ya de Cataluña, Baleares... Sí, Cataluña, pero esto es como la Puerta Negra. O sea, ahora todo el mundo mira a la Puerta Negra, que es Cataluña, pero a la gente se le olvida mirar al Monte del Destino. Es que ahora resulta que vemos nada más que cómo avanza Cataluña, incluso como todo el mundo está mirando no avanza tanto, pero se nos olvida cómo avanza el País Vasco. Que el País Vasco está siendo mucho más inteligente y consiguiendo concesiones. Ahora prisiones, hace 4 días paradores, en su momento con Rajoy, a cambio de la investidura, 3.500 millones de euros para la Y del AVE del País Vasco. O sea, van dando camino, y mientras estamos mirando a Cataluña, que se nos olvida. Pero yo entiendo que infraestructuras en zonas determinadas, pues hay que hacerlas. Sí, pero y eso es escúchame, una batalla eso dímelo, que aportando dime datos... aquello cuando aquí tengamos un ferrocarril decente. Ya, O sea, hombre... yo cuando todos tengan un ferrocarril decente, pues entonces me parece muy bien que diga. Yo me recuerdo unas palabras de Felipe González, que por cierto, acaba de crear una fundación, parece ser, y lo están criticando porque ha creado una fundación con su nombre. Perdona, todos los presidentes de los Estados Unidos, todos los presidentes de Francia, cuando acaban, crean una fundación para trabajar su legado. O sea que no nos rajemos las vestiduras. Bueno, pues, me acuerdo que dijo, cuando la Expo 92, llega el AVE de Madrid a Sevilla porque ya llegará a Barcelona. Y ni más ni menos. O sea, ¿qué tardó después? O sea, el siguiente AVE, ¿dónde llegó? Estaba claro. Ahora, si no hubiera llegado en su momento a Sevilla llegará Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo. Pero en todo, en Pues política, todo pasa por conciliaciones, porque, vamos a ver, se buscan beneficios comunes y se logra y se consiguen muchos más logros, porque nosotros tenemos ahí el Levante. Entonces, ya el presidente se reúne con presidentes de comunidades que son afines, que tienen problemas similares, que los beneficios se afectarán a todos, y esas reivindicaciones no es lo mismo que reivindica Murcia uniprovincial. O sea, tiene muchísimo más peso. Esa es la política, hay que saber hacerlo. Y lo mismo que lo digo a nivel nacional, lo digo a nivel europeo, que también existen esos lobbies donde la gente se une para conseguir logros comunes de beneficio común. Hay otra cuestión que también está de actualidad y sobre la que hay disparidad de opiniones, y es el borrador de la Ley de Seguridad Nacional, que establecería a priori que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría expropiar bienes y movilizar personas sin pasar, digamos, por el acuerdo del Congreso ni del Consejo de Seguridad Nacional.
¿Esto es un paso atrás? Eso es un paso que cuando la aprueben, la mitad de esa ley la tumbará el Constitucional. Y entonces Pedro Sánchez conseguirá lo que quiere. Pedro Sánchez no quiere hacer esa ley. Pedro Sánchez quiere decir, ¿veis lo malos que son los del Constitucional que me acaban de tumbar esto, que me hace falta para esto, para esto, para esto, para esto? Vamos. ¿Qué pasó con el Estatuto de Cataluña en tiempo del señor Zapatero? Tú te acordarás perfectamente. Aprobaremos el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Claro, si el libro sobre blanco, lo que tú quieras, si el papel lo aguanta todo. Cuando llegó al Constitucional, pues que lo llevó el Partido Popular, ¿qué pasó? Lo tumbaron. ¿Quién fue el malo? El Partido Popular y el Tribunal Constitucional. ¿Quién fue el bueno para los catalanes? Zapatero, era santo. Era San José Luis Rodríguez. Lo que pasa es que... Claro, y eso es lo que van buscando ahora. Estoy haciendo una ley, a mi medida, como yo la quiero. Pero el objetivo final, o sea, los árboles no nos dejan ver el bosque. El objetivo no es ese. Si tú coges toda la presidencia de Pedro Sánchez, continuamente, es decir, no, pero no es culpa mía, es culpa del Constitucional. No es culpa mía, es del Tribunal Superior de Justicia. No es culpa mía, es del Tribunal Supremo. No es culpa mía, es de la ley que hicieron los otros. No es culpa mía. O sea, al final siempre la culpa es de todo lo demás. ¿Para qué? Para decir, el sistema no funciona. Mira, la crisis con Marruecos, eso se soluciona con una llamada de teléfono. Pero no la puedes hacer tú, ni Pedro Sánchez, la tiene que hacer el rey Felipe. Pero ¿quién tiene que decirle al rey Felipe? Majestad, haga la llamada. El presidente del gobierno. Pero esto está demostrando que funciona, que sirve, que es útil. Y eso no le interesa. Él tiene que demostrar que las cosas no funcionan. Esto no funciona, es revanchismo. Fíjate, hasta el Tribunal de Cuentas es revanchismo lo que quiere, haciendo pagar las multas a los independentistas. ¿Por qué? Porque quiere demostrar, no funciona, el sistema no funciona. Hace falta un sistema nuevo. Y entonces vamos a lo que decía Marisol al principio, efectivamente. Sí. Que no lo va a poder hacer, pero es libre de aspirarlo. Sí, porque efectivamente una vez puedes engañar a algunos, pero todo el tiempo a muchos no puedes engañar. Esta estrategia ya la tiene muy manida. Esto no les va a funcionar, porque ya la desconfianza ha tomado un copero que hace que mucha gente se escape. Y muchísima gente está ya alertándose. Bueno, afortunadamente hay medios de comunicación también que, sí, no como en Cuba ahora. Bueno, pues que ahí están en las redes, que son fiables también y que dicen las cosas porque te mandan al boletín oficial, y ahí lo ves, si es que lo puedes leer. No deberíamos desayunar con el boletín oficial, pero tampoco deberíamos olvidar que está ahí y que es el que nos dice las cosas con toda claridad. Yo creo que esta vez esta estrategia se le ha destapado antes y con tiempo. Bueno, él no es el bueno, todo el tiempo soltando el balón fuera y haciendo el marrón para otras personas y yo vengo aquí de bueno, no le va a salir. Yo creo que esto está muy quemado. Yo veo que va a ser inminente convocar en España unas nuevas elecciones, aunque hay muchos pesimistas que piensan que vamos a tener que resistir hasta la extenuación una situación que va a ser muy difícil recuperar. Yo no soy pesimista en mi vida cotidiana, pero yo sí pienso que vamos a aguantar a este hombre un tiempo más. Y también digo una cosa, esta misma situación, con el mismo gobierno del Partido Socialista, incluso con los mismos apoyos, si hubieran llegado a eso, con Rubalcaba, que era el señor que había antes que no estaríamos en la situación en la que estamos. Seguro. Seguro. O sea, con lo cual estoy diciendo que no estoy diciendo que sea el partido. No es el partido. No es el partido, es Sánchez. Sánchez está intentando hacer del Partido Socialista su partido, la horma de sus zapatos. El sanchismo. Y, lógicamente, el Partido Socialista, muchos no quieren reconocerlo, otros ya se atreven a decirlo y decir, tenemos que más que ver las declaraciones del señor Paje, o sea, públicamente lo dijo así de claro. Y dice, es que yo tengo una dirección general de consumo y aquí hay un ministerio. Pues si el ministro no tiene otra cosa que hacer, que se dedique a otras cosas. Que lo dijo con toda la letra en una rueda de prensa. En una rueda de prensa. Y alabo el gusto de las palabras del presidente del gobierno cuando dijo, mire, yo prefiero como dijo, un chuletón al punto, ¿no? Dijo así. Sí, una polémica con el ministro Garzón que invitaba a reducir el consumo de carne, que no sé si hemos hecho igual de un grano de arena una montaña con este asunto. Bueno, a ver, está claro que hay que ir cambiando los hábitos, en parte, los hábitos alimenticios, no en España, sino en el primer punto. O sea, comemos de más, comemos mal, se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la administración educativa, de la que yo formo parte, para que se enseñe a comer mejor, jornadas saludables,
planes de educación para la salud. Yo puedo decir, por la parte que me toca, que hemos tenido profesores que han hecho trabajos extraordinarios para esto, y los alumnos van entrando y van aprendiendo y van sabiendo la diferencia entre lo que hay que comer, lo que no hay que comer, las cantidades. Oye, pues esto sí, pero de vez en cuando, esto de forma esporádica, esto de forma continua, tal. Con lo cual, lógicamente, hay que hacerlo. Pero yo creo que este hombre lo que necesitaba también es hacer ruido. Él necesita, él es ministro, y en el tiempo que lleva de ministro, ¿cuántas veces lo hemos visto? Pues lo hemos visto aparcando en la Plaza de Minusválidos, cuando dijo que no iba a luchar porque el aceite de oliva saliera de la lista del famoso semáforo ese de la salud, porque claro, es que el aceite es grasa, en puridad, pero luego es una grasa saludable, una grasa que tal, o sea, vamos a poner los pies en la tierra. Y con el jamón pasó lo mismo también entró con otra historia. O sea, esas son las veces que lo hemos visto, y ya la última ha sido con la carne. Pero claro, en vez de decir, vamos a tal, claro, crear la polémica. ¿Por qué? Porque es lo que quiere, es lo que necesita. Oiga usted, que estoy aquí, que soy ministro, que hago algo. Si no es otra cosa. Y el ministro de la universidad, antes decía Marisol, el ministro de la universidad, pues esto, y el hombre es una persona excepcional a nivel académico, pero con todo respeto, es un poco chiste este hombre. Yo lo que sí quisiera apuntar es que, primero, que no suene a demagogia, lo digo de corazón, que diga eso cuando hay gente tanta en las listas del hambre que les llaman en Cáritas, sí, no es el momento. Es deprimente. No es el momento. Hay en las direcciones generales de consumo, hace tiempo pero tiempo 15 años estoy hablando, o más de 15 años, unas pirámides nutricionales que aconsejan claramente en la medida que la ingesta tiene que administrarse en nuestro organismo para que esto funcione. Y además esta forma la pirámide, y en el vértice está la carne. O sea, la carne es lo menos, lo demás, legumbres, verduras, fruta. Esa es la pirámide. ¿Qué ha venido este hombre aquí a alarmar a todos los ganaderos? A que lo miren. Es que es increíble. Y dicho eso desde un ministerio, es que no lo ha dicho una directora o presidenta de una asociación de consumidores, lo ha dicho el ministro, que es el que dispone a nivel nacional todas las medidas que en ese área se han de hacer. Es realmente alarmante, es realmente alarmante. Pues claro, ahora pues lógicamente la gente dice, oiga, mire, yo me voy a comer lo que me apetezca, lo que pueda, pero ¿qué está usted diciendo? Y el que no tiene que comer dice, ¿pero qué está diciendo usted? Claro, sé que lo primero es... Que estoy haciendo cola ahí para que me den unas habichuelas para mis hijos, y usted venga aquí a decir que no comamos chuletas de ternera. Mira, es que es esperpéntico, es demencial. Es que estamos hablando de un gobierno absolutamente acabado. Siempre digo lo mismo. Primero vístete y después te vestirás de Armani. O sea, primero vamos a vestirnos y después nos vestiremos de Armani. Pues esto es lo mismo. Yo recuerdo Kichi, presidente que es de la órbita de esta gente, ¿no? De Podemos, Izquierda Unida, tal. El gaditano. Sí, justo, el alcalde de Cádiz, ¿no? Yo recuerdo cuando fueron a inaugurar el puente famoso de la Pepa, ¿no? Sí. Bueno, pues estuvieron por ahí, estaba el presidente del gobierno, el rey y tal, no sé cuántas, y recuerdo que había quien le decía, bueno, dice, ¿y cómo vas a ir? Dice, no, yo voy a ir porque yo voy a ir a pedir cosas para mi pueblo. Y entonces estaba la polémica de que si los astilleros de Navantia, los grandes astilleros de Navantia, dicho sea de paso, que resulta que construyen barcos de guerra. Construyen barcos de guerra, fíjate lo que han descubierto. Y entonces resulta que me acuerdo que le decían aquí, es que no puedes consentir esto. Y él decía, mira, dice, primero que trabajen. Si tienes que ir haciendo barcos de guerra, pues sean barcos de guerra. Ya trabajaré yo para que en vez de barcos de guerra hagan otras cosas. Pero primero que trabajen. En este caso estamos a las mismas. Primero vístete, después ya te vistirás de Armani. O sea, primero vamos a las necesidades básicas. Y después ya pues, vendrá lo que tenga que venir. Hablamos ahora de la situación COVID. Ahora que hemos relajado esas restricciones, la incidencia vuelve a subir. Parece que una cosa va con la otra y nos pilla en pleno verano. ¿Es peligroso esto para el turismo en estas fechas? Mucho. El turismo lo está pasando muy mal. Están algunos en unas situaciones dramáticas de supervivencia, porque el hecho de que se suba la incidencia y la prevalencia del virus en nuestro país, pues hace que otros países restrinjan esos vuelos, esas reservas que ya estaban hechas en hoteles, y eso, que duda cabe, que hace muchísimo daño a la economía, muchísimo daño. Otra vez ha vuelto el Gobierno de la Nación a hacer mala gestión aquí, otra vez ha vuelto a
animar al personal a que se quite la mascarilla, con lo cual es un gesto que lo que ha hecho ha sido, antes de que estuviera el 75% de la población con la pauta completa de vacunación, y eso ha hecho pensar, oye, esto está muy bien, esto está muy relajado, y los jóvenes que ya no podían más de contención, de algunos con trastornos ya de personalidad afectados psíquicamente, porque este confinamiento ha sido muy dañino a nuestra mente, eso también hay que decirlo, en realidad pues lo han cogido con muchas ganas y ha dado lugar a unos focos de contagio muy indeseables. Y también a que ellos mismos sean los pacientes. Con lo cual, ahora en UCIs hay menos fallecimientos, pero ya no son abuelos, ya son jóvenes que se van a quedar con secuelas algunos, lamentablemente, y eso sí que de verdad es muy, muy lamentable, pero es fruto por eso, porque han dicho, bueno, pues quizás yo no veo que la gente se haya quitado la mascarilla, en el momento que ha empezado a salir los brotes, todo el mundo se ha vuelto a poner otra vez la mascarilla por la calle, yo lo estoy viendo y me parece muy bien, porque no está ahora mismo la situación para otra cosa. No puede ser hasta que no esté el tanto por ciento que está previsto por sanidad de población con la pauta completa de vacuna, hacer estas alegrías, no puede ser. ¿Y quién lo paga al final? Pues donde mejor se están portando, como yo digo, los restaurantes, los hoteles, los comercios, todos los focos de negocio autónomos, son los que de verdad se están volcando y haciendo un gasto por encima de sus posibilidades para evitar focos de contagio, y sin embargo ellos son los que les toca pagar el pato como siempre. No tienen compensación económica por el momento del Gobierno de la Nación, nada. Y la cuestión de los ERE, bueno, yo hoy he oído que en Lorca había 5.000 todavía personas en ERE. En los ERTE, me imagino que quieres decir, ¿no? En los ERTE, perdón. En los ERTE. En los ERTE. Los ERE son los definitivos, los ERTE. Son peores. Sí, ha sido un lapsus, perdón. David, era lógico, ¿no?, quizás con el porcentaje de población vacunada que había ya, que se relajara un poco la restricción, ¿no? Vamos, es cierto que el año pasado, en verano, bajó la incidencia independientemente de la vacunación. O sea, aún no estaba la vacuna en marcha, ¿no? Yo recuerdo que en verano se relajó todo y además es que bajó muchísimo la incidencia, Parece que definitivamente sí que tiene alguna relación con el tiempo, tiene relación con las gripes, con esas campañas de gripe y demás, ¿no? Yo sí quiero comentar que a lo mejor sí que puede tener relación, porque visto lo visto, en política ya casi todo vale, sí que puede tener relación el hecho de quitar la obligatoriedad de la mascarilla, que coincidió con los famosos indultos, ¿vale? Lo han hecho todavía, aún queda tiempo, quedan 2 años todavía para las elecciones, con lo cual viene bien, ¿vale?, para que la gente ya se lo olvide, aunque los clientes se encargarán de recordárselo. Pero también es cierto que yo creo que también hay esta decisión tiene una relación con teorías sanitarias, que es la famosa inmunidad de grupo. Estamos hablando de que los jóvenes, en teoría, si pasan la enfermedad, la pasan con mayor levedad. Y por lo tanto hay menos peligro. Quitamos las mascarillas, que también estamos dentro de la línea de lo que han hecho otros países de nuestro entorno, especialmente de la Unión Europea. Sabíamos que iba a ocurrir esto, pero no solo con los jóvenes, cuidado, que hay muchos que no son tan jóvenes que van sin mascarilla, que se paran por la calle, que te impiden pasar y tienes que decirle, por favor, déjeme pasar, y yo voy con mi mascarilla siempre. Con lo cual, que no solo son los jóvenes, que aquí muchas veces se habla de los jóvenes, es verdad que es lo que más llama la atención porque son tal vez los que más ruido hacen, ¿no? Pero que yo creo que también hay un interés por intentar crear esa inmunidad de grupo, aprovechando que son los que menos peligro de vida pueden tener y los que menos ingresos pueden generar. Espero equivocarme, pero creo que también la línea va por ahí, ¿no? Vamos a Lorca ahora, a nuestro municipio. La situación económica del Ayuntamiento de Lorca, según avisa el equipo de gobierno, es un poco delicada. Hay que devolverle 9 millones a Iberdrola y otros 128.000 euros a la comunidad autónoma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, después de la crisis que tenemos. Claro, pues lo vemos pues muy lamentable, porque además hay que seguir pagando los convenios estos urbanísticos famosos, convenios trampa que le llamaron, y todo eso sale del bolsillo ciudadano, del erario público, y eso va en detrimento de otras, pues en fin, apoyos que hay que hacer también a otras organizaciones que constituyen un entramado social importante de apoyo a la ciudad,
y lo veo muy, muy lamentable. Al parecer, ese dinero se tenía que haber reservado en tanto no se terminara el recurso de Iberdrola y ahora, por lo visto, hay que devolverlo. Entonces, en fin, la oposición tiene que estar ahí vigilante para saber y tendrán que profundizar a ver de dónde ha ido a parar ese dinero que estaba en principio reservado por si había que devolverlo, que no estaba en firme la sentencia y a ver, me parece que es una cosa muy, muy delicada para todos. Desde el Partido Socialista lo que dicen es que el Partido Popular, cuando estaba gobernando, no bloqueó ese dinero, que es lo que tendría supuestamente que haber hecho. Bueno, yo desconozco el particular de todo esto, ¿no? Lo que está claro es que aquí se viene heredando una situación crítica desde la época de Miguel Navarro, eso es una cosa que lo sabemos todos, o sea, eso no es nuevo, 100 y pico millones de euros por ahí arrastrando, o 100 millones de euros por ahí arrastrándose, que cuando entró Paco Jódar poco a poco fue limpiando, que Diego ha continuado limpiando esa situación, con lo cual el Ayuntamiento de Lorca a lo mejor como vuelvo a decir, yo no conozco los particulares, con lo cual tampoco puedo pronunciarme exactamente, ¿no? Pero a lo mejor si no hubiéramos venido, o sea, no hubiéramos llegado a esta situación, pues a lo mejor esos 9 millones de euros no serían tanto para un ayuntamiento que tiene un presupuesto de unos 80 y tantos millones de euros al año, ¿no? Es verdad que también se han tenido que hacer muchos desembolsos a raíz de esta crisis sanitaria. El Ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo de cosas que no le corresponden, igual que la Comunidad Autónoma, y el propio Estado ha tenido que hacer unos desembolsos astronómicos que nadie esperaba que se tuvieran que hacer, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que de aquellos barros vienen estos lodos. Independientemente, vuelvo a decir, de los particulares. No entro tanto a si unos lo bloquearon, los otros no llegaron a tiempo, lo bloquearon o dicen que lo bloquearon y no lo hicieron. No voy a entrar tanto en eso, pero sí es verdad que si no hubiéramos arrastrado aquella deuda histórica, es que son 100 millones de euros, que se dice pronto. Y ahora estamos hablando de 9, que comparado con el 100 es que es menos de la décima parte. Creo sinceramente que de aquellos barros vienen estos lodos. Si te meten en una casa, un particular se mete en una casa de 1 millón y pico de euros, pues lógicamente si luego hay una eventualidad, se le rompe el coche y no puede arreglar el coche. A lo mejor si hubiera metido en una casa de 100.000 y pico de euros o 200.000 euros, pues a lo mejor hablamos de otro bien, ¿no? Digo yo. O sea que 9 millones no son para tanto. No, yo no he dicho eso. No he dicho eso. Me refiero que si la situación económica del ayuntamiento, que se viene arrastrando desde época de Miguel Navarro, que partimos de una base. Claro, partimos de complicada. Una deuda histórica, pero histórica de verdad, que parece que no, pero estamos hablando que si Diego, que lleva 2 años ya de alcalde, año y pico, 2, ¿no? Más el tiempo que tuvo Pencho, más los 10 años que tuvo Paco Jódar, va sumando, es que a lo tonto, hace 15 años ya del gobierno de Miguel Navarro, ¿vale? Estamos hablando que son 15 años de una deuda arrastrándola, en la que el ayuntamiento ha tenido que seguir funcionando y el municipio ha tenido que seguir funcionando. Algunos de aquellos convenios, creo recordar que durante el mandato de Paco Jódar se ganaron y no hubo que devolver el dinero. Sí, pero ¿cuándo se firmaron? ¿Cuándo se generó el problema? El problema en la época de Miguel Navarro. Sí, en la época de Miguel Navarro, efectivamente, aquellos fueron convenios trampa de aquello y además el dinero estaba gastado, eso está claro, estaba cobrado y gastado. O sea que de devolución nada, pero ahora lo de Iberdrola es una isla aparte, no tiene nada que ver con los convenios urbanísticos. Lo de Iberdrola es que el juicio había fallado, se reservó en caja porque todavía cabía el recurso de reposición y claro, a partir de ahí pues se cambia el gobierno y se advierte que ese dinero está reservado para eso. Entonces, entiendo que nadie tenía que haber tocado ese dinero. Pero ahí es donde está la polémica. Pues, el PSOE dice que no estaba reservado y el PP que sí. Sí, pero escucha, vamos a ver, hay una ley de base de régimen local que es la que indica claramente en qué medida en la caja común del ayuntamiento se puede hacer ese tipo de reserva. Yo eso lo desconozco. Pero si hay un documento que lo apoye, es muy sencillo. Pues si están los plenos. Habrá un documento en el que se haya bloqueado ese dinero. Las actas de los plenos. Claro. O sea, quiero decir que yo creo que esta polémica, por eso digo, como no conozco el particular no quiero entrar más, pero es que eso al final, la administración, al final todo es papel. Es todo papel. O sea, yo puedo decir una cosa y eso es como si lo dices tú o lo dice el otro. Ahora bien, si el funcionario, o en este caso el político, o el funcionario a la orden del político toma una decisión, eso tiene un papel que lo respalda. Una resolución, un dictamen, una orden, lo que sea. Y está en el papel, con lo cual ese papel tendrá una fecha y dirá lo que tenga que decir. Y sabremos si lo firmó Pencho Gil, lo firmó Diego José Sánchez o quién lo firmó. Pero es que a lo mejor, verás, hay la ley de base dice claramente cómo funciona esto, ¿no? O sea, yo ahora mismo no me puedo arriesgar
Pero hay una cosa que está clara, que es el acta del Pleno. Claro, papel. Y en el acta del Pleno viene claramente que se dice que se tiene que quedar reservado en tanto no falle definitivamente el recurso de Iberdrola, por si hubiera que devolverlo. La ley de bases seguramente permite de la caja única de traer fondos para pagar otras cosas. Y todo eso está justificado luego en las obligaciones reconocidas. Eso no quiere decir que nadie haya malversado el dinero, que estará utilizado en algo, en lo que sea necesario o no necesario. No lo sé. Lo cierto y verdad es que en una gestión con conocimiento no tiene que tocarse por si me lo van a pedir, porque ahora ya no está. Y si no está, hay que devolverlo. ¿Y quién va a sacar ese dinero de dónde? Los ciudadanos, porque el ayuntamiento, que yo sepa, no es ninguna empresa. No genera dinero. Son los impuestos, con lo cual nos van a tener que subir los impuestos. Es algo realmente, sumándolo a la gestión del IMUSA, que, por cierto, no está yendo bien, que no se han aprobado los presupuestos precisamente por la pésima gestión del IMUSA. Esto hay que verlo y bien. Y tenemos, afortunadamente, una oposición que la conforma el arco municipal, que está por la labor, ¿no? O sea que después de todo podemos por ahí estar tranquilos. Pero no en la cuestión económica, porque ese dinero ya no está. Y ese dinero, una vez que se aclare quién ha sido el responsable de que se haya volatilizado, los ciudadanos seremos libres de obrar en consecuencia. Pero que hay que pagarlo, está claro que hay que pagarlo. Está claro. Luego habrá que ver también los mecanismos para pagarlo. Lógicamente, la Administración tiene también sus mecanismos. O sea, no es que Iberdrola, o en este caso un juez, ordene el pago y no tenga la Administración fórmulas para pagarlo. Lógicamente, la Administración tiene sus fórmulas. Pero Iberdrola lo metió en caja y estaba en caja. Sí, escúchame. Pero la empresa privada es otra cosa. Tú has trabajado en la Administración y sabes que la Administración es otro mundo. Sí. ¿Vale? Y todos los resortes que tiene la Administración a su servicio no los tiene nadie. La Administración tiene recursos casi ilimitados. No digo económicos, digo resortes administrativos, ilimitados. Lo que tú como empresa eres incapaz de hacer porque no puedes, la Administración lo puede hacer con los ojos cerrados. Es una realidad. Pero los pagos hay que hacerlos porque si no te pueden embargar. Te pueden embargar el ayuntamiento, te pueden mandar... Ahí hay una orden judicial, por tanto hay que hacerlo, un mandato judicial. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el Ayuntamiento de Lorca tendrá sus fórmulas para poder pagar eso. Porque ese dinero puede venir de muchos sitios y de muchas maneras. Claro, porque la Administración... ¿Que no sean los impuestos, te refieres? Claro, ¿qué impuestos tiene el Ayuntamiento de Lorca para poder controlar? 4. O sea, no nos engañemos, los ayuntamientos tienen muy poco control de ese tipo de cosas. Al final, te digo yo que hay fórmulas, 100 fórmulas de hacerlo. A mí lo que a mí me extraña es que aún no haya salido el papel, vuelvo a decir, porque la Administración funciona así. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está esa reserva? Eso es lo que no me cabe en la cabeza, porque vuelvo a decir, en la Administración lo que no está escrito no existe. Eso es una realidad. Pero hay una tesorería, hay un tesorero que sabe que ese dinero está ahí. Hay un acuerdo de pleno, vamos a suponer que no sea posible por la cosa administrativa, por ley de base, hacer un documento explícito de reserva de dinero. Vale. Es que no se puede, te voy a decir por qué. Porque escúchame. Porque de un año para otro yo quería, de alguna forma, para hacer convenios plurianuales, que me está viniendo a la cabeza, encadenar el presupuesto de un año para otro, la segunda anualidad, para poder haber hecho obras de mayor envergadura en la discapacidad. Y la tesorería regional no lo permitía. Sí, tuvo que hacer una autorización explícita del propio consejero. ¿Y cómo era la autorización? ¿Qué? ¿Cómo era la autorización? Pues una autorización del consejero. ¿Cómo? Para que se reservara ese dinero. Escrita. Pero, claro. Que es a lo que voy. Por eso estoy diciendo. O sea, aquí, a mí lo vuelvo a decir, lo que no entiendo es que aún no ha salido el papelito. Y el papelito tiene una firma. Estará en las actas de pleno. Escúchame. Donde tenga que estar. Eso tiene que estar en los libros y archivos del ayuntamiento. Pero a lo que voy. Las decisiones que se toman en la administración, tú como directora general llamaste al consejero y le dijiste, oye, necesito eso. Vale, la gestión se hace así, lógicamente, pues somos personas. Lógicamente nos relacionamos hablando, llamando por teléfono, reuniones y tal. Pero luego llega un momento de tomar la decisión y esa decisión o se escribe o no existe. Ese consejero tuvo que dar una orden, firmarla para que sea válida, para que tú pudieras continuar con ese proyecto. Pues esto igual. O sea, por mucho que dijera en su momento Pencho o Diego después, hay que hacer esa reserva de ese crédito o bloquear ese dinero o como jurídicamente se llame, tiene que haber un papel en el que lo ponga. Es lo que entiendo yo. Porque si no,
O sea, yo, mañana va el alcalde al tesorero y dice, bloquea no sé qué, y ya está. No. Entonces, ¿cómo lo bloquea? ¿Lo lleva en mente y dice, tengo que bloquear 9 millones de euros? No. O sea, hay un papel que lo hace. Entonces, lo que me extraña a mí de todo esto es que aún no ha salido el papelito. Unos hablan y otros también, y el papel no sale. No lo sé. Veremos cómo evoluciona este asunto. Muchísimas gracias por venir, David. Un placer. Un placer también tener aquí a Marisol. Muchas gracias, Laura. Y a ustedes, buenas noches y gracias por acompañarnos en el Vértice. Nos vemos la semana que viene.